Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula de matemáticas está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. Seguiremos abordando sobre lo que son los ángulos. Anteriormente indicamos que la suma de dos ángulos que corresponde a 90 grados, vamos a indicar que nos referimos a ángulos complementarios. Pero si dicha suma equivale a 180 grados, entonces le vamos a llamar los ángulos suplementarios. En esta ocasión nos vamos a referir a otro tipo de ángulos. En la siguiente animación te vamos a presentar primero la definición de estos ángulos y luego cómo aplicarlo en la solución de ejercicios prácticos. Nos vamos a referir primeramente a lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. En este caso se forman en la intersección de dos rayos que forman los lados de estos ángulos. Luego vamos a hablar un poquito sobre lo que son otros ángulos, siempre trabajando con rectas paralelas y rectas transversales. Nos vamos a referir a los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes al mismo lado de la recta transversal y el mismo lado de una recta paralela. Y también tienen una medida. En el caso de los ángulos alternos internos, estos ángulos los vamos a encontrar al lado opuesto de una recta transversal y dentro de una recta, o más bien dentro de dos rectas paralelas. En este caso también tienen la misma medida. Por último, los ángulos alternos externos. En este caso nos vamos a referir a los ángulos que están al lado opuesto de una recta transversal y por fuera de las rectas paralelas. También estos ángulos tienen la misma medida. En el ejemplo que nosotros vamos a trabajar nos piden que encontremos la medida del ángulo B, C, D y E correspondiente al gráfico, teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Primero, que la recta L es paralela a la recta M y que la recta T representa una recta transversal. Además, que la medida del ángulo A equivale a 45 grados. Bajo estos elementos y condiciones que nos presenta el gráfico, vamos a ir encontrando la medida de cada uno de estos ángulos, teniendo en cuenta las definiciones que observamos anteriormente. Como la medida del ángulo A es de 45 grados, vamos a decir que A y B son ángulos que tienen la misma medida y miden igual por ser ángulos opuestos por el vértice. En este caso se forman a partir de la intersección de una recta paralela, que en este caso sería la recta L, y la recta transversal T. En este caso, A y B tendrían la misma medida de 45 grados. Siguiendo la parte de las definiciones, podemos observar también que el ángulo C forma un par lineal con el ángulo A. En este caso, ambos ángulos están sobre la misma recta paralela T, por lo tanto, suman 180 grados. Utilizando la definición de ángulo suplementario, vamos a encontrar el valor del ángulo desconocido, que sería el ángulo C. En este caso es igual a 180 grados menos los 45 grados que mide el ángulo A. Teniendo en cuenta este elemento, el valor de C sería de 135 grados. Vamos a indicar entonces que A es opuesto por el vértice con B y que A es un ángulo o un par lineal con el ángulo C, o también le podemos llamar ángulos suplementarios. Ahora que ya hemos calculado el valor de B y el valor de C, vamos a ubicar estos valores en nuestro gráfico, teniendo en cuenta que A equivale a 45, B 45 grados y C 135 grados. En el caso del ángulo D, lo vamos a llamar un ángulo correspondiente con el ángulo B. Ambos están al mismo lado de las rectas paralelas y al mismo lado de la recta transversal. Por lo tanto, tienen la misma medida. Como B equivale a 45 grados, entonces el ángulo D también mide 45 grados. Por último, el ángulo E con el ángulo C son ángulos que en este caso serían alterno externo. Están al lado opuesto de la recta transversal T y además se encuentra por encima y por debajo de las rectas paralelas. Por lo tanto, tendrían la misma medida, en este caso de 135 grados. Luego nos preguntan si son iguales las medidas de los ángulos opuestos o más bien ángulos alternos externos. Sí, la medida de estos ángulos es
la misma. Por lo tanto, ubicamos el ángulo de 135 grados. Ahora que hemos aplicado la definición de cada uno de estos ángulos, te invito a que trabajemos en la página número 20 de tu cuaderno de actividades, el ejercicio número 78, a fin que podamos poner en práctica lo aprendido. En cada uno de estos ítems nosotros vamos a encontrar el valor que nos solicita a partir de la información de las rectas paralelas y las rectas transversales. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre lo que son los ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos correspondientes. Cada uno de ellos tienen las mismas medidas a la hora que los ubicamos en rectas paralelas intersectadas por una recta transversal. Te invito a que trabajemos cada una de las actividades, se lo presentemos a los docentes en los respectivos centros educativos para verificar la correcta solución. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos, hasta la próxima.